En este módulo vamos a tratar de repensar quiénes son los ganadores y los perdedores en la gestión de la información pública. Vamos a desarrollar la idea del gobierno abierto explicitadamente hacia una cuestión que lo habíamos formulado en la introducción, que es la de los datos abiertos como un fenómeno muy singular y tal vez, según nosotros creemos, el más relevante respecto de esta idea que se viene discutiendo desde hace unos años acerca de una transparencia activa en el seno de las administraciones públicas. Esto tiene un núcleo de desarrollo muy importante en un portal, en una web que se formalizó en los años 2011, por sus siglas en inglés. Esta asamblea de gobierno abierto se llama OGP, Open Government Partnership. Primero hubo un grupo de naciones fundantes, se sumaron otras y hoy ya conforma una masa crítica muy importante a tal punto que prácticamente están todos los países de América Latina con diferentes compromisos y acciones para llevar adelante sobre estos temas de gobierno abierto. El caso particular de los datos abiertos, en este nivel introductorio que hoy les traemos, nos interesaba proponerlo en un paralelo con viejos debates del origen de la modernidad, de la filosofía política, de los comienzos de la discusión entre el feudalismo y el capitalismo, y bueno, en eso queríamos escuchar unas palabras de lo más romántico e interesante de la discusión que la trae a cuento Juan Jacobo Rousseau cuando advirtió acerca del cercamiento de las tierras públicas. El primero a quien, después de cercar un terreno, se le ocurrió decir «esto es mío» y halló personas bastante sencillas para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, muertes, miserias y horrores habría ahorrado el género humano al que arrancando las estacas o arrasando el foso hubiera gritado a sus semejantes: «Guardaos de escuchar a ese impostor. Estáis perdidos y olvidáis que los frutos son para todos y que la tierra no es de nadie». Lo que tenemos que tener en claro es que tanto el Estado como los ciudadanos forman parte de espacios digitales en los cuales se repiensa su papel y su accionar en tanto un ágora digital. La Internet en su origen, en los primeros años de la década de este milenio, tuvo un desarrollo, digamos, emancipatorio. Tenía valores y una axiología que todos compartíamos y que tenía que ver con esta idea de la horizontalidad, la comunicación sin restricciones bueno, y es esa filosofía la que empezamos a ver que trastabilla en nuestros tiempos. En este campo digital tenemos que pensar al Estado, a los ciudadanos y al mercado como actores fundamentales. Por lo tanto, ¿quiénes son los que ganan y quiénes los que pierden? La huella digital que dejamos los humanos debe ser regulada de alguna manera para no quedar en manos de las grandes compañías que, apropiándose de la retórica horizontal y emancipatoria del origen de la Internet, termina no dando cuenta de sus acciones. Es decir, estamos todos desnudos, los ciudadanos, menos las compañías. Las compañías hacen con nuestros datos lo que ellos quieren. En consecuencia, nosotros decimos que los debates del mundo premoderno respecto de lo común retrotraen esa situación a nuestros días. Podemos traer a nuestros días esta situación de la discusión de lo común. ¿Cómo podemos operacionalizar el concepto de lo común respecto de la vida ciberespacial, la vida virtual, la vida digital de nuestra experiencia contemporánea? No está saldada la disputa que hoy se presenta en el terreno de lo digital entre lo que es la apropiación del mercado de los datos digitales y el uso público de esos datos. En consecuencia, emerge esta idea de la alianza del gobierno abierto, donde uno de sus puntos específicos de compromiso se refiere al mundo de los datos abiertos, y ahí nosotros decimos que es fundamental tener presente que los compromisos, los valores axiológicos que tiene el postulado de los gobiernos abiertos son fáciles de suscribir. Ahora, las acciones que deben ser tomadas por parte de los gobiernos son de un tránsito un poco más lento, ¿no es así? Necesitamos separar lo que son las acciones en lo que hace al interior de las administraciones públicas y lo que hace al conjunto de lo social. Aquí vamos a marcar dos grandes líneas. Una tiene que ver con el hecho de que a nivel de la administración los datos tienen que ser
cultivados en determinados formatos, tienen que tener determinadas cualidades. Hay una tradición en general en el sentido de los datos abiertos que inauguró el padre de la web, que es Tim Berners-Lee, que le puso una categorización, estableció 5 niveles de apertura de los datos y consideraciones. Uno puede arribar hasta el nivel de 5 estrellas. Ese sería el formato más propio para la sobrevivencia digital de esos datos. Bueno, las administraciones públicas deberían recorrer esas instancias para poder llegar a set de datos que sean de 5 estrellas, que puedan ser accesibles, que vengan de fuentes primarias, que puedan ser apropiables y reprocesables por cualquier entidad, sea humana o maquínica, y ahí hay todo un trabajo. Por eso decíamos que al interior de las administraciones esta tarea requiere un esfuerzo, es de tránsito lento. En el plano externo, me refiero a esto al conjunto de lo social, es importantísima las iniciativas que se adopten respecto de la alfabetización digital en general. Bueno, en esto se viene trabajando y hemos tenido ejemplos muy encomiables. Aquí en América Latina, en materia educativa se han hecho experiencias como la del Plan Ceibal en Uruguay, el Plan Conectar Igualdad en la Argentina, en Perú hay otro tanto, que implica la alfabetización digital de los nuevos jóvenes de manera que esta información no sea una infotoxicación, como a veces se traduce en el lenguaje contemporáneo, la acumulación de información sin posibilidades de ser procesada. Pero bueno, el tema del procesamiento de esos datos operables que van a estar en la web, que ya empiezan a estar en los sets de datos, es de lo cual nos vamos a ocupar en un próximo encuentro.